Enhorabuena, señores. Balbino, ven para aquí conmigo, por favor. Enhorabuena. Gracias. Conozco muchos gaiteros así, exigentes, directores de bandas de gaites, pero como tú no tanto. Sí, porque hombre. te gusta ir, ¿eh? No, yo creo que a todos nos gustan las cosas bien hechas y que, bueno, que nos esforzamos día a día en ello y más o menos, bueno, gracias a ese esfuerzo y a ese trabajo diario, pues, bueno, obtenemos resultados. Banda de gaites, Camín de Fierro. Lo del Camín de Fierro, ¿qué? Será por el tren, digo yo. Camín de Fierro es porque nosotros somos de los tres concejos, somos de Proaza, Santo Adriano y Teverga. Y cuando nos constituimos, pues buscábamos un nombre que nos identificara con los tres concejos y no hay nada. No. O sea, no había nada, no encontrábamos nada porque no son limítrofes en ningún punto, que puedas encontrar un monte o un río o tal, no son limítrofes, solo compartían el río y comparten también la vía del tren. Entonces, bueno, con esa alusión al francés de Chemin de Fer, pues nos llamamos Camín de Fierro. ¿El arranque como Jane, quién lo impulsa? Se impulsa desde la Escuela de Música. Yo trabajaba en la Escuela de Música de Santo Adriano, de Proaza y de Teverga, y a partir de ahí una manera de dar salida a los músicos que se formaban con nosotros era que darles una agrupación para tocar en ella. Así comenzamos, de una manera muy humilde, sin muchas pretensiones y de una manera muy tranquila también. Nunca forzamos la máquina. De hecho, bueno, los resultados podría decirse que llegan lentamente, pero bueno, siempre fuimos poco a poco. Camín de Fierro sí, pero sin forzar la máquina. Que engancha. Bueno, podría ser. Empecé un poco tarde en teoría para lo deseable y empecé con 16 años de la mano del Praviano en la Escuela de Música de la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, donde empecé también a tocar y donde inicié mi carrera, entre comillas, que yo no la entendía como tal en su momento, como gaitero. Y bueno, uno fue llevándolo a otro y volcando más tiempo, más preparación, más estudios y más trabajo en lo que hoy en día es mi profesión. Pues el año pasado hicimos 15 años y podríamos decir que el punto de inflexión de eso que te decía, de que empezamos poco a poco, de una manera tranquila y sin muchas pretensiones, fue en 2012, que hicimos 10 años y ahí grabamos un disco y podríamos decir que ahí fue un poquitín el punto de inflexión donde la banda se lo creyó de alguna manera y aspiró a cosas más importantes. Motiva a los músicos. Y gracias a ese disco, pues en teoría también pues, nos motivamos a hacer la mini gira por Argentina y también nos llegó el premio, que bueno, en teoría es a lo máximo que puede aspirar una banda de gaitas en Asturias, que es es representar a Asturias en el Festival Intercéltico de Lorient. Y banda de gaitas Camín de Fierro, la première banda de cette parade, donc de la principauté des Asturies, au nord-ouest de l'Espagne. Tú tienes esa otra vertiente de... Ponte para aquí, Balbino. Tienes esa otra cosa en la cabeza, que empezaste con la gaita Sí. y después a investigar. Bueno, sí, surge un poco sobre todo de las ganas de aprender. Pecamos De un la poco- inquietud. Sí, de la inquietud. Pecamos un poco también de la juventud a veces también, de decir, pensamos que creamos las cosas y somos únicos o que las ideas que tenemos son cosas que solo se nos ocurren a nosotros, pero por ejemplo, la suerte que tenemos en Asturias, que hace ya tiempo que se empiezan a publicar determinados libros, publicaciones específicas tanto de gaita como del mundo tradicional, mundos del traje. Entonces puedes ir viendo un recorrido histórico en Asturias de toda esa evolución. Entonces aparecen al final personas y situaciones que tú pensabas que no se hubiesen dado y sí se daban. Puede ser que el caso de Teverga, por ejemplo, se considera que fue una escuela de gaiteros que sí que tuvo mucha influencia en la zona de aquí de los Valles de Los y también para la zona de Bavia. Incluso también aquí en Proaza hubo músicos también que aportaron su granito de arena a esa historia de Asturias. ¿Quién fue el más significativo que encontraste? Bueno, se veían varios, pero bueno, en concreto yo quería comentaros de Eleuterio Baizán, porque en él pasa una cosa muy curiosa. Fue un gaitero que nació aquí en Sograndio en el año 1915.
él marchó bueno, a trabajar fuera porque la gente que no se dedicaba aquí a la ganadería o al campo, pues bueno, se iban a buscar oficios fuera. Entonces él fue a trabajar a la FEBE a Gijón y él, bueno, aquí ya tuvo la suerte de empezar a ser gaitero, fue autodidacta, su primera gaita le costó 30 duros de aquella. Y nada, pues él en Gijón conoció el grupo de Aires de Asturias y durante 15 años fue el gaitero que condujo los bailes de esa agrupación. Y en la casualidad de él se da que como Aires Asturias era un grupo que en su día pues, tenía mucha fuerza en los años 60, cuando vinieron a rodar la película Dios Cordera, aquí en Asturias, pues lo cogieron a él como gaitero para que participase de esa película. Dale. Muy bien, Luisa. En Taberga, cuando la posguerra, la época ya un poco dura de ella, me contaba mi abuelo, por ejemplo, que cuando en el Palacio de Entrago que había bueno, se le pegaba a la gente, se les hacía un poco allí de mutilaciones, cosas un poco complicadas para mantener un poco el orden dentro de ese régimen que había, pues para evitar esos ruidos fuera del palacio lo que tenían era un organillo, que cada vez que sonaba el organillo pues la gente sabía que dentro estaban pasando cosas muy malas. No me queda más de decirte gracias, porque eso va a quedar para siempre. Esperemos. Que disfrutes de eso. Muchas gracias. Y a ti, Balbino, también. Gracias. Y a todos, gracias por acompañarnos de Romandela aquí al lado del río Trubia. Tocamos otra, ¿eh, Balbino? Venga, muchas gracias. Enhorabuena, ¿eh, Pablo? Gracias. El arpa de Orfeo, en dulce armonía, forzaba las piedras venir al sosón. Abría los palacios del triste Plutón, las rápidas aguas pararlas facía. Ni nave volaba, ni brutu pacía. Ella sentaba en los muros troyanos las piedras y froga en sin fuerza de manes, según la dulzura con que se tañía.